Bienvenidos a la octava cápsula del taller de radio LGBT Mundo Diverso, donde abordaremos el guión radiofónico, los tipos de guión y la escaleta. El guión es el instrumento que sirve para planificar cualquier programa radiofónico y especialmente para prever todo el material sonoro que será necesario para su producción, los efectos sonoros, el silencio, la música, las cortinillas, etc. El guión es la pieza clave para que los locutores, conductores y técnicos de sonido entiendan y sepan qué es lo que sucederá en el programa a cada momento. En él se detallan todos los pasos a seguir durante la ejecución del programa, cuyo objetivo es llegar al oyente con un mensaje variado que sea de su agrado. Pero es necesario realizar unos pasos previos a la construcción de un guión. Lo primero que debemos hacer a la hora de crear un programa es poner en claro la idea que tenemos en mente. Tras esbozarlo sobre un papel, intentaremos darle forma en una especie de resumen de contenidos, de secciones, objetivos y audiencia a la que nos dirigiremos. Indicaremos también el posible nombre del programa y los recursos técnicos y humanos que se requerirán para sacarlo al aire. Todo este pequeño resumen que hemos elaborado constituye la sinopsis. Una vez concretada la idea del programa, podemos elaborar algunos documentos que nos concreten un programa ejemplo y que podríamos anexar a la sinopsis. A través de una pauta podemos poner en orden los temas que se van a tratar en cada sección y asignarles un tiempo aproximado, sin incluir aún un minutado final. Un ejemplo es hacer una tabla a 2 columnas. En la primera columna se enlistan las secciones y en la segunda columna se les asigna el tiempo. Finalizada esta primera organización de contenidos, tenemos dos opciones: o bien elaborar una escaleta o pasar a la construcción del guión directamente y elaborar posteriormente la escaleta. Si optamos por una escaleta, debemos tener en cuenta que hay que actualizar los tiempos parciales y totales una vez elaborado el guión final. La escaleta supone profundizar un escalón más en la organización de los contenidos. Aquí, a cada bloque inicial le añadimos todas las fuentes que vayamos a utilizar. Indicamos su duración en tiempo parcial y también en tiempo total. Y sobre todo, dejamos claro el pie de salida. El pie de salida del bloque es aquella última frase que va a pronunciar un locutor o bien la canción o cualquier otro recurso que vamos a poner para cerrar el bloque, de manera que el técnico pueda saber cuándo enlazar con el siguiente bloque. Para realizar la escaleta es necesario elaborar una tabla a 3 columnas. En la primera columna van las secciones, los recursos sonoros y los pies de salida. En la segunda columna van los minutos que dura cada sección, mientras que en la tercera columna va la sumatoria de los tiempos que da como resultado la duración total del programa. Hay programas o secciones donde es necesario escribir todo aquello que vayamos a contar. El ejemplo más claro es un informativo. Debemos conocer todos los datos de antemano y ofrecerlos sin ninguna duda o error. Es por ello que para este tipo de programas usaremos un guión cerrado. Un guión cerrado es aquel en el que cabe llevar por escrito hasta la última coma, sin improvisación. Solo se acepta la improvisación para casos de urgencias debido a que una noticia de última hora nos rompe el guión. En cambio, hay otras emisiones donde evidentemente no podemos prever, por ejemplo, lo que nos van a contestar en una entrevista. Es por ello que solo elaboraremos una guía, pero será el presentador el que con su destreza saque adelante la entrevista. En este caso estamos hablando de un guión abierto. A la hora de elaborar el guión, se apunta a la presentación del personaje o del entrevistado, las preguntas que se le van a hacer, si incluimos algún corte y finalmente el pie de salida de la sección. Por otra parte, podemos clasificar también los guiones según se incluya solo el texto que van a leer los locutores o actores. Este es el caso del guión literario. O se anote solo las indicaciones a control, como en el guión técnico. O lo más común, que incluya tanto lo que cuenta el locutor como las indicaciones que necesita el técnico para acompañar la locución. Es el caso del guión técnico literario. Otros tipos de guión, si atendemos a la forma, son guión americano, a una sola columna. Se presenta en una sola columna, separando las indicaciones del técnico y las de los locutores, mediante párrafos sangrados. En estos guiones, las anotaciones técnicas se subrayan, mientras que el nombre de las o los locutores aparecen en mayúscula. Además,
se acostumbra a dejar un margen a la izquierda para señalar posibles modificaciones. El guión europeo, a 2 o 3 columnas, se usan básicamente para producciones muy elaboradas, donde se dedica la primera columna para las órdenes técnicas, la segunda columna para un actor o un grupo de actores, y la tercera columna para el narrador u otro grupo que actúe ante un mismo micrófono. Debemos tomar en cuenta los principales elementos para elaborar un guión técnico. Por un lado, nos encontramos con las indicaciones al técnico de control u operador, quien deberá abrir los micrófonos, meter las canciones, los cortes, las entrevistas, los efectos sonoros, etc. Para estas indicaciones al operador conviene resaltarlas para diferenciarlas de los textos e indicaciones de los locutores, de manera que a simple vista el técnico sepa qué órdenes son para él y pueda así actuar con rapidez en una emisión. La mejor forma es enmarcándolas dentro de la etiqueta control u operador, OP, y siempre situando esta etiqueta lo más a la izquierda que podamos dentro del guión. Es conveniente también escribir las órdenes en mayúsculas, negritas o de otro color, lo que atraiga la atención del técnico. Por ejemplo, operador: entra en PP careta desde PC, baja PF a señal de locutor y se mantiene hasta el final de la presentación. De esta manera, le acabamos de indicar al técnico que lance la careta desde una lista de reproducción en la PC. Luego, según le indique el presentador, bajará la careta y la mantendrá de fondo, mientras el locutor presenta el programa. Al guión también hay que añadirle el texto y las indicaciones del locutor para que la locución se haga de forma adecuada. Para diferenciar estas indicaciones podemos usar un tipo de letra o un formato que no destaque tanto como las órdenes a control. Podemos usar, por ejemplo, un tipo de letra regular, sin negritas, y situar el texto tras una etiqueta de loc o lac, es decir, locutor o locutora. También entre paréntesis situaremos algunas indicaciones que deseamos que el locutor respete. Si debe estar contento o triste, entre paréntesis le indicaremos en tono contento. Por ejemplo, locutor: entra en PP sobre careta con voz alegre. Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde e iniciamos aquí su programa favorito de la radio. Comenzamos con nuestra entrevista de actualidad. Otras de las principales indicaciones que pueden encontrar en un guión de radio son los planos: PPP, primerísimo primer plano; PP, primer plano; 2P o SP, segundo plano; 3P o TP, tercer plano; PF, plano de fondo. Instrucciones de montaje. Entra. Esto quiere decir que se lanza un corte o una canción tal como viene, directamente al plano que se le indica. F-in o fade-in. Se lanza un audio subiendo poco a poco el nivel del canal hasta llegar al plano que se indica. F-out o fade-out. Se baja poco a poco el nivel de la música o del audio con el que trabajamos hasta que desaparezca de la emisión suavemente. PP a PF. Lanzamos un efecto a una música en primer plano y luego la bajamos al plano de fondo. PF a PP. Lanzamos un efecto a una música en plano de fondo y luego la subimos a primer plano. A señal. Esto quiere decir que cualquier cambio de plano, fade in, fade down, se hará a señal del locutor. Esta misma indicación puede usarse también en la parte del locutor para que a señal del técnico empiece a hablar o deje de hacerlo. FE o crossfade. Fundido encadenado. En este caso tenemos una fuente que está sonando y la vamos a mezclar con otro sonido que va a entrar en escena. La mezcla la vamos a hacer de forma que sobre el primer sonido situado, por ejemplo en el canal 5 de la mesa, realizaremos un fade in, mientras que de forma casi simultánea iniciaremos también un fade out para la canción que sonaba en el canal 6. Se trata de conseguir que una canción o sonido entre en escena mientras sale otro y que los niveles de señal se crucen por el camino. Fundido. En este caso sí bajamos el volumen de la primera canción o del primer sonido que estábamos oyendo, y cuando ya casi no se escuche, lanzamos y subimos el volumen de la segunda canción, produciendo un pequeño silencio o una pérdida de sonido. Hasta aquí la cápsula de hoy. Muchas gracias por seguir en el taller. Nos vemos en la siguiente cápsula. Estén muy atentos a la descripción de su actividad para que la entreguen a tiempo. Descripción de la actividad. Para esta actividad y con base en lo visto en esta cápsula, tendrás que elaborar tu escaleta y tu guión de tu programa radiofónico. Para compartir tu actividad, deberás enviar un correo con tu nombre completo adjuntando tu escaleta y tu guión. La fecha de entrega será el martes 8 de septiembre del 2020.